José Ramón Cosío Díaz, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador en el Colegio de México, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, columnista en El País y El Universal, y ha escrito 27 libros, coordinando 11, compilado 8 y dirigido 1. Bienvenido, señor ministro en retiro. Queda como moderadora la consejera de la Judicatura del Estado de México, Edna Edith Escalante Ramírez. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la distinción que me ha dado el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, a efecto de darle la más cordial de las bienvenidas al doctor José Ramón Cosío Díaz. Sea bienvenido, doctor, a esta su casa, a la Escuela Judicial. Sin duda alguna, será un honor para cada uno de los aquí presentes escuchar la disertación del doctor Cosío Díaz con el tema Federalismo y controversias constitucionales. Conferencia de suma relevancia en estos tiempos de mayor pluralidad democrática y de una potencial evolución al federalismo cooperativo, en los que el Tribunal Constitucional debe jugar un papel central para la resolución de conflictos entre los distintos ámbitos que componen al Estado federal. La controversia constitucional es una vía que ya funciona para el objeto que fue creada, por lo que restringirla sería contrario a los principios fundamentales de un Estado de Derecho federal. La controversia constitucional tiene como finalidad primordial fortalecer al federalismo y garantizar la supremacía constitucional. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor José Ramón Cosío. Será un honor escuchar su disertación, magistrado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, al presidente del tribunal, al magistrado Sodi, también a la consejera Escalante y a Gerardo Laveaga, que en su momento organizó y me invitó a este evento. A ver, la idea que han planteado para este ciclo es muy interesante y creo que está muy bien planteado en la pregunta ¿qué le toca a quién? Y también me parece que está muy bien representada con la figura donde dos manos, una femenina, una masculina, me imagino yo por la forma en la que está representada, no se están disputando, porque sería otra forma de representación, pero sí están teniendo las manos en el mayete. Y yo creo que esta es una pregunta central de nuestro tiempo. Y creo que está muy bien planteado también el tema del federalismo judicial. A ninguno de nosotros escapa, y simplemente lo digo, muchas gracias, escapa, y por aquí quiero empezar, aunque todos lo sepan, que vivimos en un Estado federal. Y el hecho de vivir en un Estado federal, lo único que significa, más allá de las condiciones históricas, es que hay una distribución competencial en al menos dos órdenes jurídicos. Un orden nacional, cualquiera que sea su nombre, y uno al menos local. Nosotros ya sabemos que tenemos el nacional o federal y el de las entidades federativas, los estados que componen la federación, más la Ciudad de México, que tiene un estatus particular propio. Y lo que es propio también de estos órdenes jurídicos es hacer una diferenciación por razones de competencias y por razones de territorio. ¿Qué normas jurídicas van a regular qué actos en qué partes de ese territorio considerado como nacional? Y me parece que nuestra Constitución tiene algunos elementos muy claros en lo referente a la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Aquí ya no voy a estar repitiendo estados más distrito, más Ciudad de México, sino todas ellas, las entidades federativas, y algunas que no son tan extraordinariamente claras. Desde luego hay una serie de conflictos que se pueden presentar y ustedes como integrantes del tribunal los conocen todos los días porque son los conflictos competenciales propios de la jurisdicción.
¿Quién conoce del caso A o B en la materia civil, en la materia penal o en la materia mercantil? Bueno, eso están los mecanismos de resolución de conflictos que son propios de la jurisdicción, y sobre eso creo que no es de lo que vamos a hablar aquí. El problema central viene cuando no queda claro de qué formas, uno, se van a resolver no los conflictos estos competenciales que están vinculados con la jurisdicción, sino los conflictos que se suscitan por acciones legislativas, presupuestales o de interferencia dentro de ese propio sistema federal. Aquí sí quiero distinguir dos cosas. Yo creo que las controversias constitucionales tienen como gran función resolver problemas del sistema federal, pero también tienen como gran función resolver problemas de la división de poderes. Y cuando estoy hablando del sistema federal como una imagen, porque no es rigurosamente así, hay una idea de verticalidad, al menos para mí, y cuando estoy hablando de división de poderes, estoy viendo como una imagen de horizontalidad, ejecutivo, legislativo, judicial, más órganos constitucionales autónomos. Yo no me voy a referir a los conflictos que se generan al interior de los órdenes jurídicos entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque estos no son propios del sistema federal, salvo en casos excepcionales que voy a mencionar al final. Lo que me quiero referir son a los conflictos que se presentan en distintos órdenes de gobierno, la federación con los estados o los estados entre sí, que sí son propios del sistema federal. Sé que las controversias constitucionales sirven para más cosas que para resolver problemas del federalismo judicial, y está todos los temas de división de poderes, pero no me quiero referir a estos asuntos. Si revisamos la fracción primera del 105 en sus distintos apartados, ¿cuáles de estas literales que tiene la fracción primera sí permiten resolver conflictos de carácter federal? ¿O cuáles son las vías para resolver conflictos del federalismo? Desde luego, y creo que es el más importante de todos, el que está previsto en el apartado o inciso A, la federación con o contra las entidades federativas o las entidades federativas contra la federación. Este me parece que es el caso perfecto de resolución de conflictos entre la federación y los estados, o insisto, los estados, las entidades frente a la federación, y sí forman parte de la naturaleza de los conflictos de este tipo. ¿Por qué razón? Porque podría llegar a suceder que al legislar la federación, desde luego a través o mediante el Congreso de la Unión, afectara las competencias que son propias de las entidades federativas. Hace un momento, en una mesa espléndida que se celebró y que se estuvo discutiendo, por ejemplo, la ley de medios alternativos, se podría dar una violación en este sentido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fracción 29, A del artículo 73 constitucional dice que la federación es competente para emitir o señalar los principios y las bases en materia de medios alternativos de solución de conflictos o de controversias. ¿Qué pasaría en ese caso concreto si al momento en que legisla la federación emite una ley tan grande que no sea una ley de bases y de principios? ¿Podría una entidad federativa, por ejemplo el Poder Judicial de este Estado, espero que no suceda, simplemente es hipotético, pero podría decir, yo creo que el Congreso de la Unión excedió sus competencias porque legisló más allá de la ley de bases, fue más allá de los principios, es decir, introdujo unos elementos mucho más particulares que los que podían ser considerados de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte, bases o principios? Desde mi punto de vista sí. Creo que se presentaría un caso de estos del inciso A. ¿Por qué? Porque diría, voy a ponerlo en estos términos, el Poder Judicial que está dándose una acción legislativa federal que está yendo más allá de la ley general y que está impidiendo que se construyan algunos mecanismos. Desde luego esto podría ser una acción, hipotéticamente, que planteara la legislatura del Estado de México o cualquier otra en mis ejemplos, pero también se podría presentar este caso. Otro caso que no está, que simplemente para ir reflexionando con ustedes es
el que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí sí no hay una condición de bases, ahí no hay una residualidad para las entidades federativas, allí sí creo que lo que legisle el Congreso de la Unión difícilmente podría ser impugnado, salvo que se llegara a considerar que se está afectando algo que no es la materia civil o la materia familiar. Allí sí podría haber también una impugnación, pero sería bien interesante saber si ahí el Poder Judicial del Estado está resultando no afectado en sus competencias o está resultado para efectos de plantear la controversia constitucional. Este es el caso que me parece muy importante de ver en términos de federalismo judicial, es decir, cuando hay una actuación de la Federación y esa actuación de la Federación puede tener estos efectos. Otro caso que me parece interesante podría darse cuando, a cuento de un juicio político respecto de un delito federal de una persona que tuviera inmunidad procesal de las entidades federativas y que tuviera la condición de un magistrado o juez federal, pudiera resultar afectado en este caso. Desde luego, la Constitución no prevé este fuero respecto de estas personas, pero me parece que se podría dar también ahí una condición, lo dejo por si después hay comentarios sobre esto, en el sentido de puede el Poder Judicial accionar contra el Congreso de la Unión, por ejemplo, en el sentido de que se lleve a cabo una acción en contra de uno de sus integrantes dentro de una controversia constitucional para efectos de lograr estas acciones. Este es un punto. Creo que mucho más allá de eso no le alcanza a la controversia constitucional para hacer un mecanismo de defensa en el sistema federal, ojo, no en la división de poderes al interior de una entidad federativa, que es un problema completamente distinto, porque los incisos K y L se refieren a conflictos que se dan entre órganos o poderes de una misma entidad federativa o de la federación, y creo que están excluidos estos casos de la controversia constitucional. Este es entonces un primer aspecto del problema. El segundo aspecto que es interesante es cuando en una controversia constitucional puede ser demandado el Poder Judicial como totalidad o como diversidad de órganos dentro de una controversia constitucional. Este también me parece que es un asunto interesante. Dicho de otra manera, cuando en las relaciones del sistema federal, no insisto, al interior de la división de poderes dentro de un mismo orden jurídico, se pueden demandar a los poderes judiciales. Ya sabemos que hay una cantidad importante de casos, a mí me tocó resolver algunos y he visto para esta charla algunos otros muy interesantes, uno recientemente del Estado de Morelos, donde se pueden demandar a los poderes judiciales o a los órganos jurisdiccionales de los estados, pero en conflictos donde esos poderes judiciales u órganos jurisdiccionales están siendo equiparados para efectos de las controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos. Este es un caso bien interesante, pero lo que no encuentro es cómo en el sistema federal otra vez se hacen demandas, federación contra estados, estados contra federación, en este mismo caso. ¿Cuál es entonces el mecanismo mediante el cual los poderes judiciales pueden también tener algunas soluciones de defensa frente a este tipo de actos? Creo que, y lo hemos visto en varias ocasiones, mediante el juicio de amparo que los propios magistrados o jueces perjudicados pueden acceder a este tipo de relaciones. Entonces, yo no lo había pensado, pero cuando el magistrado Sodi me invitó a dar esta charla, yo con toda franqueza pensé que la controversia constitucional era un instrumento como mucho más poderoso de defensa de los intereses de los poderes judiciales, pero analizándolo con cuidado y recorriendo todos los casos jurisprudenciales, si quieren comentamos sobre ellos en un momento, la verdad es que la controversia constitucional es muy fuerte para defender a los poderes judiciales
en el ámbito de su propio orden de gobierno contra su legislativo, contra el ejecutivo, los casos que tuvimos de Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Baja California, etcétera, donde el ejecutivo llegaba y prácticamente suprimía todo el poder judicial. Ahí sí tiene una operatividad muy grande la controversia constitucional, igual que la tenían los amparos. Pero las posibilidades de utilizar desde el Poder Judicial la controversia para hacer un reparto competencial al interior del sistema federal, me parece que tiene pocas posibilidades de realización, precisamente por lo que yo estoy tratando de explicarlo con ustedes. No veo muchos casos en los que el Poder Judicial considere que otro Poder Judicial de una entidad federativa lastima sus competencias, sus atribuciones, su integridad, su independencia, y tampoco veo, más que los que he referido, casos donde los órganos federales, más allá de la legislación, que podría llegar a ser una legislación extensiva, una legislación invasiva, pudiera llevar a cabo estos actos en los cuales los órganos jurisdiccionales de una entidad federativa resultaran afectados por los actos de autoridad llevados a cabo por el poder o por los poderes federales. No hay una garantía estricta presupuestal. Las garantías jurisdiccionales que hablaba el maestro Fixamudio, nombramiento, duración, remoción y mantenimiento de salario, no quedan en una condición de dependencia federal, son presupuestos básicamente locales. Entonces creo que no se presentan estas condiciones de actuación. Ahora, en caso de que se llegara a presentar algo, a lo mejor en la charla pueden salir algunos contraejemplos a lo que yo estoy diciendo, pues sí, evidentemente es un caso bastante fácil. La Corte ya ha reconocido legitimaciones, no solo a los poderes judiciales del 116, como es este, sino también a los órganos jurisdiccionales de los estados, que los ha estado equiparando a órganos constitucionales autónomos. Pero aún en esos casos, vean ustedes cómo los incisos K y L, K para los estados y L para la federación, están dándose conflictos entre los poderes y los órganos constitucionales del mismo orden de gobierno. Y esta es la asimilación. ¿Podría el tribunal de lo contencioso de una entidad federativa o podría el tribunal local de conciliación y arbitraje ir en controversia constitucional demandando a la federación por lo que considera que es una impugnación? Lo veo complicado, porque hasta hoy el avance jurisprudencial que tiene la Corte está generando en las mismas relaciones horizontales de tribunales y de poderes al interior de un mismo orden jurídico, pero yo no he visto que permita que un órgano, el Tribunal de lo Contencioso, saltara hacia el sistema federal para demandar a un órgano federal, porque creo que no están previstos en estos casos. Entonces, lo que quería yo compartir con ustedes en esta reflexión que me pidió el magistrado Sodi es que en esta idea tan interesante de quién le toca hacer qué a quién, salvo que sean estas invasiones legislativas respecto a las competencias de los órganos que se den prácticamente desde la federación, no encuentro muchos más ejemplos, a lo mejor hay otros. Sería interesante discutirlos en el tiempo que diga la consejera Escalante. ¿Cuáles son las otras posibilidades de utilización real de la controversia para estos efectos? E insisto, no con esto estoy menospreciando ni minimizando la controversia. Lo que estoy diciendo es que son pocas estas posibilidades de acción. Puede haber otras, sí puede haber otras muy importantes, pero se darían, como normalmente son este tipo de conflictos, al interior de los propios órdenes jurídicos. Si no hay presupuesto, si hay una invasión, si hay un sistema que esté depredando al tribunal, que se estén llevando a cabo intervenciones legislativas para quitar jueces o magistrados bajo cualquier expediente, ahí sí me parece que tiene una posibilidad muy grande, pero están jugando al interior del mismo orden jurídico. Pero no acabo de encontrar muchos más de estos efectos. No quiere decir que no se den, simplemente estoy diciendo que en el mundo de posibilidades que yo me representé, creo que son pocas las que se están dando
en este mismo caso. Y en la condición de legitimación pasiva del tribunal tampoco encuentro muchos. Aquí estaba viendo la condición activa, pero en la condición pasiva, cuando en las relaciones del sistema federal se va a demandar a un tribunal por el conjunto de actos que hizo. Sí se puede demandar al tribunal, y ya lo hemos visto, por otros poderes, con un criterio muy acotado de la Suprema Corte de Justicia, donde básicamente se refiere a cuestiones competenciales, muy acotado, dejando una enorme jurisdicción para que después se resuelvan los casos, pero tampoco veo que la controversia constitucional tenga esta condición de gran operatividad para reformular esto que es una pregunta central de nuestro tiempo: ¿qué le toca a quién? Creo que las formas de construcción y de coordinación y de diferenciación pasan por otras vías, desde luego la política, desde luego la forma de construcción legislativa, pero me parece que no tienen esta incidencia tan específica en esta muy interesante pregunta, y que está tratada de representarse con esta imagen tan potente de dos juzgadores. Se ve que por las togas que utilizan ambos está la bandera del país como una idea de la nacionalidad y de la totalidad del Estado mexicano, pero tratando, insisto, no como una cuestión guerrera ni violenta ni nada, pero sí tratando de definir quién utiliza el mallete como un acto de jurisdicción final en ese sentido. Entonces, esto fue lo que me pidieron que desarrollara. Espero no haber sido muy aguafiestas, pero creo que la controversia constitucional tampoco es así la gran herramienta, la gran fuerza para resolver estos temas de quién le toca a quién en estos sentidos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención y el privilegio que tenemos de escuchar al ministro en retiro, el doctor Cosío Díaz. Pasaremos primeramente al tiempo de preguntas. No sé si hay alguna pregunta que ya se haya formulado. Si me permite, doctor. Muchas gracias. Doctor Cosío, ¿qué opinión tiene de la apertura del espacio de legitimación a órganos autónomos para que promuevan controversias constitucionales con la reforma reciente? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Miren, y lo habían dicho ustedes, yo creo que es un momento en el que todo lo que podamos hacer para que mediante vías jurisdiccionales o por vías alternativas se resuelvan los conflictos del país es importantísimo. Hay una noticia que seguramente ustedes la vieron, lo digo con el mayor respeto, esta situación de la quiebra del Poder Judicial de Veracruz, el cierre, decía el periódico, 29 juzgados, fíjense lo que es 29 juzgados, unos déficits ahí increíblemente altos. Todavía hoy en la mañana, no sé si el Universal lo veía, yo lo vi desde la semana pasada, pero hoy todavía sigue la noticia. Entonces, imaginen lo que es que en estos momentos de crisis, con todos los problemas que ya traíamos, más todos los que se están acumulando de COVID, todos, laborales, civiles, familiares, penales, lo que ustedes quieran, estemos cerrando posibilidades jurisdiccionales en el país. Uno se pregunta, bueno, ¿y si no se resuelve jurisdiccionalmente esos conflictos o no se resuelven mediante mecanismos alternativos? ¿Dónde se resuelven? ¿Se resuelven a golpes? ¿Se resuelven a balazos? ¿Cómo se resuelven esos conflictos? ¿O se quedan sin resolver con unas heridas sociales increíbles? Entonces, a mí me parece que permitir que más órganos de poder vayan a la Suprema Corte, o en este caso concreto las controversias, y pregunten, que es una pregunta válida, ¿tengo yo la competencia o tiene la competencia este órgano? ¿Puedo yo hacer esto o no puedo hacerlo? Es todo lo que te estoy preguntando. Contéstame en una sentencia y di si puedes hacerlo tú, o no lo puedes hacer, o no lo puede hacer nadie. O vamos a legislar para que alguien lo haga. Creo que es importantísimo, de verdad, en este sentido, que lo han mencionado con mucha claridad. Estuve toda la mañana ahí sentado y creo que lo han mencionado todos. ¿Cómo restablecemos o cómo construimos paz? Yo creo que lo único que tenemos son mecanismos. De otra forma, tendrán que ser soluciones violentas, como ya las estamos viendo, se acumulan. Aquí sí me parece que estamos en un asunto central. Y de verdad, yo cuando oigo que las personas quieren litigar
Y cuando oigo que se critica a las personas que quieren ir a litigar, me parece muy preocupante. ¿Por qué? Porque si no se litiga, entonces la pregunta es, ¿dónde se resuelve el conflicto que una persona supone que tiene para hacerlo ir a litigar? Y creo que es un asunto verdaderamente central, que los órganos entren en una disputa, que la Corte resuelva los asuntos pronto, que lo resuelva como vaya y vayamos procesando todas estas diferencias. ¿Considera que la reforma al Poder Judicial de la Federación en este año contribuye a que la Corte debe asumir un papel importante como Tribunal Constitucional? Mire, tengo varias dudas. Esta idea del Tribunal Constitucional tiene una parte muy ideológica y tiene una parte funcional. La idea la estableció el maestro Fix-Amudio en la reforma del presidente Lamadrid en el 87. Y la idea que lo que querían hacer era resolver prácticamente un problema de rezago. Si ustedes ven todas las reformas al Poder Judicial en general, después de la Constitución de 17, todas son de rezago hasta la de 94, todas. Y se los podría, digo, no voy aquí a estar de pesado diciéndole las cosas, pero se podría demostrar con enorme facilidad. Entonces, la reforma primera es la de 94, todavía la de 87 lo que hizo fue quitarle asuntos a la Corte. Y luego sí entramos como en un doble juego, un juego muy retórico de ahora sí vamos a ser el auténtico, el único, el exquisito, el exclusivo. Y entonces ahí hemos estado dándole vueltas al asunto. De esta reforma hay dos cosas que me preocupan muchísimo. Una tiene que ver con controversias cuando las violaciones indirectas a la Constitución se omitieron, ¿no? Ahí hay un problema central de este tiempo. Si ustedes revisan la historia de los casos de controversias constitucionales, prácticamente, y lo pongo como un dato real, no quiero molestar a nadie, todos los municipios de Oaxaca venían a la Suprema Corte y venían siempre por condiciones presupuestales. Desde luego no era una violación directa a la Constitución, era una violación indirecta, pero permitía generar paz social en Oaxaca. Y normalmente eran cuestiones que tenían que ver con financiamiento. Entonces, si no veían el asunto a la Corte, otra vez, ¿dónde se resuelve un asunto entre un municipio o que fue destituido de las autoridades o un municipio que lo desaparecieron? Ahí hay problemas centrales de una enorme tensión política y enorme tensión social. Y otra cosa que tampoco me gustó de la reforma es que prácticamente toda la admisión de los asuntos en el amparo directo en revisión queda en manos del presidente de la Corte. Y me parece también que es un asunto muy delicado. Ustedes saben que si el presidente admite, no hay recurso. Si el presidente niega la admisión, hay recurso. Y esto me parece que descompensa la ecuación muy considerablemente en favor de las autoridades responsables. Entonces creo que en esta idea ideológica de ahora sí vamos a ser un tribunal constitucional, se generó ese doble problema. De las otras cosas creo que son avances, creo que se formalizó mucho de lo que ya estaba, la escuela judicial, la defensoría, en fin, esas son cuestiones. Y otra parte que también me preocupa es la posibilidad de que se puedan concentrar en un solo órgano jurisdiccional los asuntos. Creo que es una regla pésima, ¿no? Y también algunas formas disciplinarias respecto de jueces y magistrados. Insisto, las otras cosas pues son bastante razonables y se formalizó, pero eso sí me parece que va a ser algo que con el tiempo habrá que revisar, porque esas son de las ideas o de las ideologías que se cuelgan. Para que sí sea un tribunal constitucional, tiene que parecerse, cuando nos conviene, a los tribunales europeos de jurisdicción concentrada, cuando nos conviene a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos con el certiorari, y entonces ahí me parece que esa ideología es la que ha ido predominando. Es la parte que, con toda franqueza, ya vieron que fui franco, no me gusta. Gracias, ministro. Pareciera entonces que ha habido un aumento en los últimos años de supuestos por los cuales se plantean controversias constitucionales. Entonces, una última pregunta, ¿considera usted que la Corte es un órgano idóneo para resolver
este tipo de conflictos que en su mayoría pudiera pensar que tienen un trasfondo. Cuando se dio el Constituyente 17 fue aquella discusión muy clara de quién le tocaban los conflictos políticos, ¿no? Se acuerdan todos la ley, le tocaban a la Corte, le tocaban al Senado, y nunca quedó claro, ahí estaba el voto particular de don Hilario Medina, nunca quedó claro que era un conflicto político y un conflicto jurídico. Y yo creo que no puede haber conflictos políticos, hombre, hay conflictos políticos, pero no este tipo de conflictos, porque si las autoridades tienen que fundar y motivar, conforme al 16, pues todo tiene que tener una condición normativa. De otra forma sería, pues permitamos que las autoridades hagan lo que quieran fuera de normas jurídicas, consideremos esas actuaciones fuera del derecho como políticas y después resolvámoslas como políticas. Me parece que sería hacerle un boquete enorme a todo el proceso de construcción normativa. Entonces, como lo único que las autoridades pueden hacer es aquello que esté previsto, ya sabemos todo lo que es el 16, creo que esa es la forma de construcción de los conflictos. Entonces, me parece un asunto. 2, de la pluralidad política. Hay una pregunta que a mí me parece central. ¿Por qué, teniendo desde la Constitución de 57 el antecedente del 105 y habiendo tenido en la Constitución de 17 el antecedente 105, por qué se usa hasta 1994? El único caso importante antes es el caso de Monte Albán, ¿no? Cuando es la disputa si las zonas arqueológicas son federales o son locales. Pero no pasa nada. ¿Por qué es hasta 94? Yo creo que se lo vio muy bien el presidente Zedillo, porque dijo nos está haciendo una crisis política el pluralismo. ¿Se acuerdan? Hubo un caso de Chihuahua contra Casas Grandes por la titularidad de los registros civiles. Y entonces ese fue el asunto. No había ni ley reglamentaria, ni el 105 estaba. Entonces ese impulso al 105, es decir, metamos, y tiene que ver con lo de los organismos constitucionales autónomos, metamos a la mayor cantidad de órganos, aceptemos la pluralidad política, racionalicemos la pluralidad política, hagámoslas litigio y resolvámosla conforme a asignación de atribuciones, que es lo único que hace la control. Esto te toca a ti y esto te toca a ti, o tú no puedes hacer esto y él tampoco, pues nadie. Bueno, eso es lo que hacen las controversias constitucionales desde mi punto de vista ya al final del día. Por eso me parece que sí es un mecanismo de solución política. Si no hay controversias y si no se permite que venga todo este flujo de asuntos que genera la política y que genera las diferencias, etcétera, otra vez, ¿dónde resolvemos esos asuntos? Este para mí es el tema central, y por eso creo que haber metido hoy el tema de la mediación o en general de los medios alternativos, que esté aquí el senador Menchaca, es extraordinariamente importante, porque si no, no vamos a acabar de configurar esto. Y ya con esto acabo. La otra vez que me invitaron, yo les decía que me parecía muy peligroso que no tengamos la capacidad de distinguir entre conflictos y litigios. Conflictos hay miles de millones al día en un país como este, pero no todos esos conflictos se pueden hacer litigios. Unos, pues porque simplemente no están dibujados como litigios. Oiga, a mí me duele esto, a mí me agravia esto, a mí me pasa, qué pena, esto no lo puede usted llevar a ningún tribunal. ¿Qué hago? Pues mire, pues hay terapeutas y hay otras formas interesantes de resolver la vida. Pero eso que a usted le duele muchísimo, no lo puede hacer litigio. Entonces, ¿dónde resuelvo ese, como decía una secretaria, estoy cuenta mía, ¿dónde resuelvo mi dolor? Pues eso usted sabrá. Pero aquí en los litigios no lo puede resolver. Es una cosa muy, muy, muy seria. Entonces, ¿qué hacemos para tratar de resolver el mayor número de conflictos que no pueden ser litigios, o que siendo litigios quedan tan deformados que no alcanzan una solución razonable, una solución adecuada? Es decir, yo creo que esto es como tenemos que pensar, y por eso la mediación, con todo lo que dijeron, que estuvo buenísima la mesa, tenemos que encontrar formas de darle cauce a la mayor cantidad de temas. ¿Para qué? Para tratar de disminuir, atenuar, ya no sé, resolver el mayor número, y en lo mejor que podamos, la conflictividad social que se nos sigue acumulando. Entonces, por eso creo que las controversias sí tienen que ser un mecanismo que permita flujos muy grandes en estos mismos casos. Muchas gracias, ministro. Y bueno, a nombre de todos los que estamos aquí presentes y a través de las redes sociales, agradecemos su brillante exposición, agradecemos la capacidad que tiene para expresar este tema tan relevante.
Magistrado, y bueno, no es que sea un aguafiestas, por el contrario, creo que pone en evidencia y nos refiere la forma en que se van a resolver muchos de los conflictos competenciales justamente a través de este tipo de controversias. Muchas gracias.